Bueno, muy buenos días para todos los que estén viendo este video. O pues espero que hayan tenido un buen día o espero que vayan a tener un buen día. Bien, nuestro tema a exponer el día de hoy es el computador. Nosotros somos el GAE número uno. El GAE número uno está conformado por Karen Juliet Cáceres García, Karen Valentina Pinto Cárdenas, Cristian Andrés Santander Maldonado, Juan David Guerrero San Juan. Y pues yo, quien les habla, Andrés Javier Picoiza. Bueno, el contenido de esta exposición o de esta presentación se va de la siguiente manera. Primero vamos a ver el concepto de la computadora, luego veremos qué es el hardware, el software, el principio de funcionamiento de esta máquina, también cuál es la función de un periférico de entrada y un ejemplo, cuál es la función de un periférico de procesamiento y un ejemplo, cuál es la función de un periférico de almacenamiento y un ejemplo, cuál es la función de un periférico de salida y un ejemplo, cuál es la función de un periférico mixto y un ejemplo. Y finalmente, cuáles son las unidades de almacenamiento. Bueno, iniciamos con qué es un computador o una computadora. Bueno, el nombre computadora, como en la tecnología, viene del verbo computar, que básicamente significa computar, y también del sufijo dora, que hace referencia a una sustantivación de verbal de carácter de un instrumento de uso. Y bueno, como tal, una computadora pues es un dispositivo o una máquina electrónica que por medio de programas, aquí haría referencia al software, permite la realización de tareas diarias en nuestra vida, como por ejemplo desde lo que estoy haciendo yo, que es como grabar una presentación, también por ejemplo cuando queremos ver un video, eso también es una tarea diaria, cuando queremos hacer un trabajo, una investigación, todo esto nos ayuda o esto es lo que se encarga el computador. Bien, entonces, ¿qué es el hardware? El hardware como tal, para hacerlo de una manera fácil de entender, la diferencia que tiene con el software es que el hardware son las partes tangibles, son las partes físicas que uno puede ver y tocar y manipular del dispositivo. Por ejemplo, aquí tendríamos los componentes que están dentro de la CPU o a lo mejor las teclas que van integradas, esto en el caso de la laptop. Todo esto hace parte del hardware del dispositivo. Bueno, pues obviamente también, por ejemplo, el monitor, también, por ejemplo, cuando vemos la memoria RAM, el disco duro, también el mouse. Bueno, todas estas cosas es parte del hardware de un computador. Bueno, ahora vamos con qué es el software. Básicamente, el software se refiere a todos los programas, aplicaciones y datos que permiten que una computadora o dispositivo electrónico funcione y realice tareas. Básicamente, el software son las partes intangibles, es decir, que son partes que no se pueden ver ni tocar. Y básicamente se compone, o sea, bueno, ver y tocar, pues nosotros físicamente, ¿no? Y pues se compone de las instrucciones y datos que permiten o que indican al hardware qué hacer y cómo hacer. Es decir, por ejemplo, si yo muevo esto de izquierda a derecha, yo le estoy indicando al hardware qué hacer. Básicamente esto sería como la pantalla, entonces yo le estoy mostrando que, o sea, yo le estoy indicando que me muestre el puntero que se mueva de izquierda a derecha. Y esto es básicamente pues el concepto. Bueno, ahora vamos a ver el principio de funcionamiento interno de esta computadora. Entonces, al iniciar el arranque en la mayoría de computadores, independientemente de su tamaño o potencia, el control pasa mediante un circuito cableado a unas memorias de tipo ROM, grabadas con información permanente que serían los datos, la configuración, etc. Entonces, bueno, en primer lugar tendremos el encendido. Esta es la primera etapa que básicamente consiste en darle energía eléctrica a todos los circuitos de la computadora. Pues, o sea, pues si no está prendida la computadora, obviamente las siguientes etapas pues no se van a poder dar, ¿no? Entonces, pues lo primero que sucede aquí es que el abanico pues comienza a girar y el power light básicamente es como el botón de encendido. Pues este nos indica que si está encendido, pues obviamente este va a brillar, pues el color en general es verde, ¿no? Y pues la CPU se enciende. Bueno, después del encendido sigue la entrada.
Aquí la información ingresa al gabinete a través de, primero este recibe los datos del exterior por los periféricos de entrada. Básicamente, pues los periféricos de entrada, por ejemplo, cuando nosotros hablamos y pues el micrófono detecta nuestra voz, esto es un periférico de entrada. Pero nosotros tecleamos el teclado, valga la redundancia, eso también es una entrada. Entonces, esto los procesa mediante un microprocesador, los almacena en el dispositivo y luego los envía al exterior a través de los periféricos de salida. Bueno, después seguiría el tratamiento o el procesamiento de datos. Aquí básicamente consiste en la manipulación de los datos ingresados, pues con un objetivo en particular. Esto ocurre mediante la ejecución de operaciones aritméticas y lógicas cuyos resultados son convertidos en información útil. Obviamente esto va a depender de las instrucciones dadas y de lo que necesitemos. Un ejemplo de un tratamiento de procesamiento de datos lo haría la CPU, que esta es la que ejecuta una secuencia de instrucciones y procesa los datos de las mismas. Bien, ahora seguimos con el almacenamiento de datos e información. Para que los datos estén disponibles durante la fase de procesamiento, pues obviamente la computadora los va a almacenar. Eso se puede dar de dos maneras. Primero, dentro de la unidad de procesamiento, que básicamente son los datos en uso que se guardan específicamente en la memoria del sistema. Pues aquí, pues obviamente la memoria del sistema pues haría referencia a la memoria interna del computador. Y en segunda instancia, pues tenemos que se puede dar en un disco duro o en discos de CD o DVD, o también en dispositivos de almacenamientos externos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la USB. Y en este caso se almacenan los datos que no están siendo procesados en ese momento. Y pues obviamente este tipo de almacenamiento es más permanente, pero pues debemos tener cuidado con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una USB, pues debemos cuidar de que no se pierda, no se dañe, y también el caso de los discos, pues que no se rayen y nada por el estilo. Bien, ahora como último tenemos la salida. Básicamente la salida es la operación que consiste en los resultados generados por la computadora en el procesamiento de datos e información. Dispositivos de salida, pues obviamente son, por ejemplo, el monitor, cuando nosotros imprimimos algo. Esto sería como un baffle, un amplificador de sonido. Los audífonos, que por ejemplo cuando nosotros ponemos música en YouTube y luego la música suena en nuestros audífonos, eso es un dispositivo de salida. Y pues con nosotros queremos proyectar algo mediante un proyector, obviamente. Entonces, pues la salida vendría siendo pues cuando este proyecta la imagen a una pared. En el caso del, perdón, el monitor, un claro ejemplo sería lo que yo estoy haciendo en este momento. Pues este medio aplicativo permite tener un puntero. Bien, este puntero, pues yo mediante el mouse, yo lo muevo pues a donde yo quiera. Entonces la salida va a ser que él muestra en la pantalla pues el movimiento del puntero, ¿no? Entonces esto básicamente también es un dispositivo de salida. Listo. En último lugar encontraremos las unidades de almacenamiento. En las unidades de almacenamiento podemos encontrar dos. Pueden ser las unidades decimales, que vendrían siendo el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, entre otros, que se utilizan comúnmente para expresar el tamaño de los datos. Y también encontramos las unidades de medida binarias, que aquí incluyen como el gigabyte, el megabyte y el gigabyte, perdón. Entonces, pues, no es más. Muchas gracias para quienes llegaron hasta aquí en el video. Les agradezco mucho por su atención y espero que les haya gustado la explicación de estas diapositivas. Gracias.